capítulo 5, verso 1, y por favor, si es tan amable, póngase en pie. Gloria a Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1, vamos a leer hasta el 3. Dice la palabra así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Él lo sanaría de su lepra. Oramos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. En este momento que tenemos la oportunidad de compartirla con nuestros hermanos. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu verdad, por tu fidelidad. Te pido, Señor, que me ayudes a predicar. Necesito la ayuda desesperadamente, Señor, porque no confío en mí ni en mis talentos. Confío en ti, que eres todopoderoso, que conoces el corazón de cada uno de los que está aquí y que puedes hablar, Señor, a sus vidas directamente, usando a este vaso, Padre, que es de barro, en el cual a ti te ha placido depositar este tesoro del llamamiento a la predicación, Señor, de tu evangelio. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos viendo una serie que se titula El Evangelio en el Antiguo Testamento. Y el propósito de esta serie es ayudarnos y llevarnos a estudiar con más sabiduría y con más entendimiento el Antiguo Testamento, porque hemos estado demostrando por medio de los 2 sermones anteriores que el Antiguo Testamento es un libro sobre Jesucristo y Él nos mandó, hermanos, a estudiarlo. Nuestro tema el día de hoy se titula El Evangelio según Naamán. Ese es el tema de hoy. Y antes de proceder, quiero hacer una aclaración. Cuando titulo estos sermones así, por ejemplo, la semana pasada se tituló El Evangelio según José, y este tema de hoy se titula El Evangelio según Naamán. No estoy inventando una herejía, o mi intención no es inventar un 5.º evangelio, un 6.º evangelio, y que nosotros se lo tengamos que sumar a los 4 evangelios que ya tenemos. No, mi intención es hablar de una forma figurada. Estoy hablando figuradamente al decir que el tema pasado se llamó el Evangelio de José, o que este evangelio se llama el Evangelio de Naamán. Y lo que estoy queriendo decir con este título es que estos temas contienen muchísimas sombras y tipos del Evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Por si alguien dice, no me gustó el título porque suena un poco confuso. Entonces, les aclaro eso. Hemos aprendido, hermanos, que si queremos entender correctamente el Antiguo Testamento, tenemos que leerlo con los lentes del Nuevo Testamento. No sé si usted alguna vez ha ido a ver una película al cine
una película 3D. ¿Ok? No es pecado ir al cine, hermanos. Depende que vayan a ver. Es pecado perder tiempo, es pecado, dice, deleitarnos en cosas que no edifican, etcétera. Pero usar el tiempo de una forma prudente para la recreación, pues también dice Eclesiastés que todo tiene su tiempo, ¿no? Pero no sé si usted ha tenido la experiencia de que va a ver esa película y le dan unos lentes especiales, ¿verdad? Y si usted comete el error de querer ver la película sin esos lentes, la imagen se ve borrosa, no se ve bien. Ahora, en cambio, cuando usted se pone los lentes, pues la imagen se ve mucho mejor de lo normal. Es más, usted siente que se ha metido en la película y hasta hacen a propósito, ¿verdad? Algunas escenas donde un objeto sale volando en la dirección de uno y te sientes tan en el ambiente que hasta tú te quitas, ¿no? No sé si alguna vez le ha pasado. Estoy hablando de este ejemplo porque más o menos eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando leemos el Antiguo Testamento. Tenemos que ponernos los lentes del Nuevo Testamento para poder sentirnos más en ambiente en cada una de las historias que estamos estudiando y poder comprender mejor esa historia y no verla así como pues tan borrosa, sino más clara, de una forma más clara. Y ahora sí, vamos a ir a nuestro pasaje. Quédese ahí en todo ese capítulo, hermano, todo ese capítulo 5, lo vamos a ver verso a verso, vamos a ver todos los versículos y quizás algunos otros versos de apoyo, pero si trae un marcador, póngalo ahí y ahí quédese. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer antes de comenzar a analizar este pasaje es ubicarnos en una línea de tiempo. Estamos hablando de los tiempos del profeta Eliseo. ¿Quién es este hombre? ¿En qué época más o menos él vivió? ¿Por qué está él en la Biblia? Eliseo, hermanos, es el sucesor del profeta Elías. Y usted dice, ¿quién es el profeta Elías? Bueno, un profeta hebreo que vivió muchos años antes de Jesucristo y que fue un profeta muy poderoso, pero Eliseo fue su sucesor, Eliseo fue su discípulo y Eliseo vivió más o menos en el 850 o el año 800 más o menos antes de Cristo, para que usted se ubique en la línea de tiempo donde más o menos estamos hablando. En esta época es conocida esta época como una de las 3 épocas de más milagros en la Biblia. En la Biblia hay 3 épocas, hermano, de mayor cantidad de milagros. La primera época de mayor cantidad de milagros es en el tiempo de Moisés y su sucesor. ¿Quién fue? Josué. Esa es la primera época de milagros de la Biblia, que es lo primero que nos encontramos cuando estamos leyendo. Esa es la primera época. La segunda época es esta, la época de Elías el profeta, un profeta poderoso, y su sucesor Eliseo. Y la tercera época de milagros, de muchos milagros muy, muy grandes en la Biblia, es el tiempo de Jesús y sus sucesores, los discípulos. Y estos milagros que se hicieron, hermano, en estas épocas, tenían un propósito. En primer lugar, así, de forma inmediata, tenían el propósito de hacer un bien a una persona o a un grupo de personas. ¿Ok? Pero cuando nosotros veamos los milagros en la Biblia, hermano, no nos quedemos ahí nada más en ver un bien inmediato que alguien está recibiendo por un milagro que se ha hecho por el poder de Dios. Porque detrás de ese milagro hay más cosas. El bien inmediato es lo primero que vemos. Todo el mundo dice, qué bueno sería que una persona que está muy enfermo reciba milagrosamente su sanidad. Pero no nos quedemos con ver solamente eso. Dios lo puede hacer. Dios es soberano y Dios sigue haciendo milagros. Pero hay 2 cosas que si no ponemos atención podemos perder de vista cuando un milagro sucedía en la Biblia. Y era la primera, que ese milagro dejaba ver la gloria de Dios. ¿Ok? Ese milagro mostraba a un Dios para el que algo que era imposible para la humanidad,
para él no era imposible. Él podía realizar ese milagro y puede realizar ese milagro. Entonces, todo milagro, aparte de que una persona recibe un bien inmediato, también los que tenemos un poco más de discernimiento, podemos ver detrás de ese milagro la gloria de Dios y glorificar a Dios por eso. Esa es una cosa. Otra cosa es, hermano, que estas épocas hubo muchos milagros, porque también los milagros en la Biblia tienen el propósito de corroborar que lo que los siervos de Dios están diciendo o hablando es verdad, que es verdaderamente palabra de Dios y por lo tanto es algo confiable. Tú dices que esta es la palabra de Dios porque hubo una serie de milagros que confirmaron esta palabra. Mire lo que dice Marcos 16:20. Dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Sí ve? Había un propósito. Por eso es que vemos en el primer siglo muchísimos milagros en la iglesia apostólica, porque uno de los propósitos era que todo lo que los apóstoles estaban escribiendo, que es el Nuevo Testamento, y estaban diciendo, la gente pudiera decir, bueno, estos milagros dan fe y legalidad de que esto que están escribiendo y están diciendo es que palabra de Dios. Dios los está inspirando, no es algo que a ellos se les ocurrió, no es algo que viene de ellos, es algo que viene de Dios, y si viene de Dios es la voluntad del Señor para la humanidad. Entonces, tres etapas muy importantes en la Biblia. Moisés y su sucesor representaría ¿qué cosa? Representaría la ley, ¿no? Otra etapa, Elías y Eliseo, representaría a los profetas. Y otra etapa, Jesús y sus apóstoles, representaría los evangelios. Entonces podemos ver que en estas tres etapas hubo muchos milagros, y esos milagros confirmaban que lo que se escribió entonces en la ley y lo que se escribió en los profetas y lo que está escrito en los evangelios y en las cartas, etcétera, de los hechos en adelante, es que, hermanos, ¿qué es? Es palabra de Dios. Entonces, no perdamos de vista estas cosas ante un milagro cuando estamos leyendo milagros en la Biblia. Va más allá. Detrás de cada uno de los milagros, hermano, que vemos en la Biblia, está la gloria de Dios y está la confirmación de su palabra. Y ahora sí vamos al verso 1. Naamán. ¿Quién es este personaje? Hace 8 días el tema se llamó El Evangelio según José. Y todos dijeron, José, el de la túnica de colores, yo me sé esa historia. Pero aquí yo creo que ya los amenes van a bajar, porque ya no va a haber muchos que sepan quién es Naamán. Quizás algunos que han leído la Biblia o que alguien se la contó, dicen, sí, había un hombre que se llamaba Naamán. Naamán era un hombre hermano sirio, una nación pagana, que era uno de los vecinos del pueblo de Israel, una nación idólatra. Y este hombre era de esa nacionalidad. Su nombre era muy común en Siria. Era como decir, por ejemplo, decir Naamán en Siria equivalía a decir Pedro o Juan en Latinoamérica. Un nombre común, un nombre muy fácil de encontrar por todos lados. Era un hombre con muchísimas virtudes, pero tenía un gran defecto. ¿Okay? En el versículo 1 vamos a encontrar 5 características que el Espíritu Santo describe de este hombre Naamán. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué Naamán tiene una importancia a tal grado que nosotros titulamos un sermón que lleva su nombre, el Evangelio según Naamán? Y es que este hombre está puesto en la Biblia estratégicamente con un propósito que va más allá de una mera historia. Hay una tipología, hermano, de Jesucristo y de su Evangelio muy grande que con la ayuda de Dios vamos a tratar de enseñar y que el Señor nos ayude para que usted lo entienda. Pero mire, la primera es que era un general del ejército. Un general era el rango más alto en el ejército. Ya no había más peldaños que escalar. Había llegado a la cúspide en su carrera como profesional, como parte del army, del ejército. No le quedaba más nada.
de uno de los ejércitos más poderosos del mundo y ricos del mundo. O sea, no solo había escalado hasta los niveles más altos, sino en uno de los mejores ejércitos del mundo, de los ejércitos más poderosos. La segunda dice que era un varón grande. Esto habla de que era respetado en la sociedad, tenía una alta posición social, entre otras palabras, era un hombre exitoso. Naamán era un hombre exitoso, era un general, se codeaba con, como se dice coloquialmente, con la crema innata de Siria, era un hombre importante. Tercera, el rey de Siria lo tenía en alta estima. ¿Por qué? Porque dice que por medio de él, y aquí es donde se pone interesante el tema, por medio de Naamán, ahí mismo en el versículo 1, Jehová había dado victorias a Siria. Y aquí es donde surge la pregunta: ¿qué está haciendo Jehová dándole victorias a Siria, que era un ejército enemigo de Israel, y dando gracia a este hombre para que fuera un hombre tan popular y valiente en la sociedad, de tal forma que Dios estaba con él? ¿Qué está pasando aquí? Esto no cuadra con la teología, por ejemplo, de los judaizantes, ¿no? Y conforme avanzo, espero desarrollar esta premisa, ¿no? Pero la cuarta es que era valeroso en extremo. No le tenía miedo a nadie. Era muy valiente. Pero la Biblia dice, ¿verdad? No lo busque, léalo en su casa. Jeremías 9, 23, 24 dice que el verdadero valiente es aquel que conoce a Dios. Ese es el verdadero valiente. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, mas el que se hubiere de alabar, alabes en esto, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Dice ese pasaje que les acabo de decir. Esa es la verdadera valentía. Y después de estas cuatro características que son virtudes, viene la quinta característica, hermanos, que es un defecto. Pero leproso. Y siempre que encontramos un pero, pues sabemos, hermano, que lo que sigue no es muy agradable, ¿no? Tenía todas estas cuatro características, pero tenía un problema. Naamán tenía lepra. Y gracias a Dios, por decirlo así, a que él no era israelita, con todo y su lepra, él había salido adelante. Porque si él hubiera sido israelita, en Israel a él lo hubieran apartado, lo hubieran llevado a vivir a un lugar aislado, donde no tuviera contacto con nadie, y hubiera sido un marginado, un hombre sin ningún futuro por el hecho de que tenía lepra. Pero como era sirio, y en Siria obviamente no se regían por esas leyes de la lepra de Levítico, él podía tener cierto contacto con las personas y prosperó y llegó muy, muy lejos en su carrera militar. La lepra, hermanos, en la Biblia es un tipo del pecado. ¿Ok? Representa el pecado y es una enfermedad incurable. La lepra no tiene cura. Los israelitas desarrollaron la creencia de que Jehová era el único que milagrosamente podía curar a alguien de lepra. Nadie más, no había medicina, no había esperanza para un leproso. Si Dios no metía su mano para tocarlo y quitarle la lepra, un leproso estaba condenado al destierro, primeramente porque eran echados fuera del contacto con la sociedad, y en segundo lugar, pues a la enfermedad y a la muerte. Una vida bien, bien terrible, la lepra, una enfermedad que comenzaba a carcomer las partes del cuerpo, y la escena era triste. La vida de Naamán fue muy triste en ese sentido, porque tenía grandes trajes militares sobre su lepra, quizás insignias militares por las victorias que había obtenido. Los sirios se vestían espléndidamente. La historia pinta a los sirios, hermano, llenos de cadenas de oro y oro por todos lados. Entonces, debajo de todo eso, hermanos, se escondían sus llagas,
pus, sangre, piel muerta, quizás partes que ya estaban muy avanzadas, y que definitivamente era muy triste ver a Naamán sin ropa, solamente que cuando él estaba vestido como un general, pues alcanzaba a cubrir gran parte de su cuerpo. Y Naamán aquí, hermanos, es figura de una persona antes de venir a Cristo. Eso es lo que representa Naamán aquí, una persona antes de venir a Cristo. Una persona que puede tener mucho éxito en lo secular y puede ser grande en la sociedad y puede ya haber logrado todas sus metas y haber escalado todos los peldaños en su carrera o haber adquirido todas las propiedades que quiera. Y aunque la sociedad lo vea como una persona grande, Dios ve a esa persona como un leproso, que no tiene remedio por sí mismo, que no tiene cura por sí mismo, que no hay esperanza para él. En la medicina, en la terapia, en la psicología, en nada hay esperanza para esa persona. Por muy exitoso que sea ante los ojos del mundo, una persona que no ha venido a Cristo delante de Dios es una persona leprosa, una persona condenada, una persona que morirá y pasará la eternidad separado de Dios en un lugar de tormento. Pero continuemos con nuestra historia y hablamos un poco de Naamán, y en el verso 2 dice que en la casa de Naamán vivía una muchacha israelita. Esta muchacha había sido traída, hermano, secuestrada prácticamente, se la habían robado. Era muy común en aquel entonces que bandas armadas de asaltantes o merodeadores entraran a un país por la frontera, hicieran una incursión rápida, secuestraran gente y se la llevaran. Y esa es la historia de esta muchacha. Seguramente ella no le gustó haber sido secuestrada y la tuvo que haber pasado muy mal porque se la llevaron por la fuerza, y la Biblia no dice bajo qué circunstancias, ¿no? Si hubo violencia o si hubo algún tipo de agresión para ella. Pero en el mensaje vemos que esto malo que le estaba pasando a esta muchacha tenía un plan. Dios tenía un plan detrás de lo malo que le estaba sucediendo a esta mujer. En su providencia, desde la eternidad pasada, Dios ya había orquestado un plan para en esta historia dejarnos una sombra, un tipo de Jesucristo y del Evangelio. La palabra para muchacha acá es la palabra hebrea katán. Esa es la palabra original ahí que describe a la muchacha y puede significar muchacha, katán, en tres aspectos, ya sea pequeña de tamaño, pequeña de edad o pequeña de importancia. ¿Okay? Y aquí entra un contraste. Esta muchacha pequeña, quizás de edad, quizás bastante joven, quizás no muy grande, quizás de una estatura corta, y una muchacha, ¿me entiende?, sin importancia, junto a Naamán el grande, junto a Naamán el varón valeroso, el varón que el rey tenía en alta estima, el hombre que había logrado todos sus éxitos. Esta muchacha era una muchacha pequeña que quizás no había ninguna importancia para ella en la sociedad. Y esto habla de cómo, hermano, conforme vemos que avanza el mensaje, esta muchacha es realmente la importante delante de Dios y Naamán es el poco importante delante de Dios. Naamán es el importante ante la sociedad, pero ante Dios la importante es esta muchacha, que no es cualquier muchacha, sino que es una muchacha joven de fe. En el verso 3, mire lo que dice que le dice a su ama, la esposa de Naamán, le dice, señora, si mi señor, o sea Naamán, fuera a Samaria, allá hay un profeta que lo puede sanar de su lepra. No se avergonzaba de su fe, no se avergonzaba de lo que ella creía. Podríamos decir que hasta hay un cierto orgullo espiritual en el buen sentido de la palabra orgullo, de decir, si esto supieran estos sirios, allá en Israel hay un profeta que lo puede sanar. Este Naamán ha estado por años con esta lepra, pero él no sabe. Yo le voy a comunicar ahorita la buena noticia. Hay una buena noticia para él. Allá en Samaria hay un profeta que como nada lo sana. La Biblia dice que no te avergüences del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios.
Y eso habla de cómo nosotros los creyentes, hermanos, no tenemos que callar la palabra. No tenemos que avergonzarnos del evangelio y tenemos que comunicarle las buenas nuevas a otras personas que tienen necesidad de oír una buena noticia. Había sido llevada de su tierra y había sufrido y la había pasado mal, porque pues fue llevada secuestrada, ¿no? No llegaron por ella con una carroza y le rindieron honores, no. Fue llevada por una banda de merodeadores, una banda armada. Era muy común eso. Pero vemos, hermano, en la Biblia que cuando Dios en su providencia en el Nuevo Testamento movía sus piezas, como jugando en un tablero de ajedrez, cuando movía una pieza a un lugar, era por un propósito. Mire lo que dice Hechos 8:4. Dice, pero los que fueron esparcidos, Hechos 8:4. Iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahí está. Dios hasta tuvo que traer una persecución, ¿no? En Jerusalén, porque se habían acomodado. Y Dios tuvo que traer una persecución y los regó por muchas partes, por muchas tierras. Y ellos iban predicando el evangelio. Eso fue lo que hizo esta muchacha. Dios en su providencia la movió de residencia, la movió de lugar de habitación, la llevó a otro lado y allá el Señor la usó para predicar el evangelio. Algo así como cuando el viento sopla en los árboles y entonces se lleva, hermano, las semillas de esos árboles, y donde estas semillas caen, pues nacen y brotan otros árboles. Así más o menos Dios movía a sus hijos, ¿verdad? Que estaban en un lugar y los llevaba a otro lugar y ellos anunciaban el evangelio y en ese lugar nacían otros cristianos. Vamos al verso 4, ahí en 2 de Reyes 5:4. Vamos a ver qué sigue con esta historia, cómo va el desarrollo. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora, ved cómo busca ocasión contra mí. Naamán oye que su esposa le dice a Naamán, esta criada que tenemos aquí, esta muchachita, dice que si tú vas a Samaria y hay un profeta que te puede sanar de tu lepra. Y Naamán no espera, hermano, al mes que viene, al año que viene, porque Naamán, a pesar de todo el orgullo humano que había en él por sus logros, él realmente no era feliz. Debajo de toda esa vestimenta de general y de todo ese abolengo que tenía en la sociedad, por dentro él, cuando ya estaba a solas, él se sentía mal, se sentía vacío, se sentía señalado, se sentía triste, porque obviamente, hermano, pues tener lepra no era algo placentero para él. Entonces, ni tardo ni perezoso, como dice el dicho, inmediatamente que su esposa le dice, esta mujer dice que en Samaria hay un profeta, inmediatamente él va con el rey. Y su rey, como tiene aprecio por él, pues no le niega el permiso, inmediatamente le da el acceso, ok, no solo eso, sino que le da cartas y dice, ok, yo voy a enviar unas cartas. El rey lo que está tratando es de ser diplomático, porque obviamente había un conflicto con el rey de Israel. Entonces, la Biblia no dice qué decían esas cartas, pero seguramente el rey de Siria estaba de una forma educada, pidiéndole al rey o comunicándose con el gobierno de Israel diciendo, ok, por favor, háganme favor, dijeron que allá hay un hombre que puede sanar a mi siervo y pues yo lo mando para que ustedes lo sanen. Pero como hay una enemistad
El rey Joram es el rey Joram, ahí no lo dice, pero cuando vemos las crónicas y los reyes, obviamente Eliseo fue profeta en los tiempos de este rey, se enoja y lo toma como una provocación. Lo que su reacción es, dice, de rasgar su ropa, y esta era una acción que se hacía en señal de luto, pero aquí este hombre no lo está haciendo en señal de luto, este hombre lo está haciendo en señal de enojo. Está enojado, está indignado, dice, quizás tomó las palabras del rey de Siria como sarcasmo o como burla. O sea, ¿qué le pasa? Me está provocando, miren, observen, me está provocando. En lugar de verlo desde un punto de vista espiritual, todo lo comenzó a poner en un plano de enemistad y de ese ya prejuicio nacionalista que había entre las dos naciones. En ningún momento se puso a pensar y decir, oye, pero si es verdad. Yo no sé si la carta será una provocación, pero es cierto. Aquí en Israel ese hombre puede ser sanado, porque aquí hay profetas. Aquí está el Dios verdadero y los profetas que están aquí lo pueden sanar. Pero él inmediatamente se cierra. Naamán, hermanos, lleva plata, lleva oro, lleva ropa. Va, hermano, con todo el deseo de ser sanado. Y no tarda en pedir permiso para ir. En cuanto oye que allá hay una posibilidad de ser sano, inmediatamente él parte para allá y dice, quizás me van a pedir un presente, quizás yo por gratitud debería dar un presente. Y se lleva, convertido a kilos, se lleva 340 kilogramos de plata, 68 kilogramos de oro y 10 mudas de vestidos que eran carísimos en aquel entonces. Yo me puse a investigar, hice la conversión solo del oro, no de los otros dos elementos, y ese oro actualmente equivale más o menos a más de 3 millones de dólares. Esos 68 kilogramos de oro que llevaba, seguramente designó una mula especialmente para llevar 68 kilogramos. Yo no sé si usted ha cargado alguna vez 50 kilogramos, es bastante. Y estos eran 68 kilogramos de oro que equivalían actualmente a más de 3 millones de dólares. En Siria había dinero, Naamán tenía dinero, pero no tenía lo más importante, no tenía su salud. Y hay enfermedades que son incurables y que ningún dinero del mundo las puede curar. Y aquí es donde entra en escena Eliseo, verso 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Wow, qué autoridad, hermanos. Cuando un hombre sabe que Dios está con él, sabrá que hay profeta en Israel. Eliseo era un hombre poderosísimo, claro, porque los milagros los hacía el Señor, le aclaro, ¿no? No era que los milagros los hacía Eliseo, sino que los milagros los hacía el Señor porque el Señor estaba con él. Su nombre significa del hebreo Elisha, Jehová es mi salvación. Era un hombre, hermano, en toda la expresión de la palabra, lleno del poder de Dios. Era tan poderoso, hermanos, que este hombre con sus huesos muertos resucitó un cadáver. Porque dice que en una ocasión iban a enterrar a un hombre cerca de la tumba de Eliseo, y en eso cuando lo van a enterrar viene una banda armada precisamente de moabitas. En este caso no era de sirios sino de moabitas. Va pasando una banda armada de moabitas. Le voy a dar la cita para que lo lea. Eso está en Primera de Reyes 13, 20, 21. Primera de Reyes 13, 20, 21. No lo busque porque no lo traje, pero se lo doy porque le estoy contando este relato y es bueno que usted vaya y lo corrobore. Pero el dato es que era un hombre tan poderoso, hermano, que cuando va pasando esta banda armada, pues la gente dice, ay, nos secuestran, ¿no? Este ya está muerto, pues ¿para qué lo cuidamos? Y lo botan. Lo botan en la tumba de Eliseo, y cuando el cadáver cae en la tumba de Eliseo y entra en contacto con los huesos de Eliseo, este muerto resucita. Nada más le doy un ejemplo para que usted vea del calibre de hombre del que estamos hablando. Un hombre que ya ha muerto. O sea, él manda a llamar a Naamán, tráiganlo, que sepa que hay profeta en Israel. Verso 9 y 10.
Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Lo manda a llamar, pero no lo atiende. ¿Sí? Porque Eliseo, aunque es un hombre humilde, un hombre de Dios, no lo impresiona un general sirio. No lo impresiona. Naamán, usted se imagina el séquito que traía Naamán. Naamán traía un séquito, hermano, de gente y de escoltas, en carros seguramente de los mejores de Siria, con caballos de los mejores, hermano. Y llega a las puertas de una chocita, yo así me lo imagino, y ya va a entender por qué conforme avancemos. A las puertas de una chocita sin ningún lujo, bien humilde, y Naamán piensa que va a ser honrado por lo que él es, ¿no? Un general, pero Eliseo no sale. Eliseo manda a un mensajero y le dice: dile que se vaya a lavar 7 veces en el Jordán y entonces su piel se restaurará y él será limpio. Lo dejó parado allá en la puerta, hermano, como quien no le abre a un testigo de Jehová. Y eso hirió el orgullo de Naamán. Naamán no estaba acostumbrado a ese tipo de tratos. Hirió su orgullo. Y mire lo que dice Naamán, verso 11 y 12. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Se volvió y se fue enojado. Su reacción humana fue de enojo, la instrucción fue tan sencilla que él la menospreció. Él dijo: esto es muy sencillo y además me voy a ver como un tonto metido una vez leproso, 2 veces leproso. O sea, qué ridículo voy a estar yo haciendo ahí en ese río. Además, ese río sucio, ese río lleno de lodo, lleno de fango. Yo conozco mejores ríos con aguas muchísimo más limpias. Y comienza a elaborar todo un sketch en su mente de a él cómo le hubiera gustado. A mí me hubiera gustado llegar y que el profeta saliera y se me cuadrara enfrente y invocara el nombre de Dios y me tocara y me sanara. Y ahí pues yo le hubiera dado los $3 millones. Pero no. Porque esta parte habla, hermano, de cómo el hombre siempre quiere hacer las cosas a su manera, según sus recursos, según su religión, según sus filosofías. Y menosprecia el evangelio, porque el evangelio es algo sencillo, pero poderoso. O sea, el evangelio al hombre natural, rico, famoso, hermano, de la sociedad, un grande de la sociedad, le parece una tontería. Pues el evangelio es una tontería. Solamente Dios puede quitar la venda, hermano, de los ojos de una persona que está en el mundo y que dice la Biblia que Satanás ha cegado sus ojos, les ha puesto una venda para que no les resplandezca la luz del evangelio, la luz de Cristo. Solamente Dios puede hacer eso, hermano, cuando tiene un propósito en una persona desde antes de la fundación del mundo. Se fue enojado, pues es que él traía cartas diplomáticas. ¿Y qué diplomático está haciendo Eliseo? Eliseo no está haciendo nada diplomático. Si usted llega a mi casa mañana y yo le mando decir con Max algo, ay, dile que se vaya, que estoy ahorita ocupado, usted se va a sentir mal. ¿Y eso qué es usted? Bueno, y este hombre lo venimos a ver y todo, y nada, no nos atiende. O sea, la educación, ¿verdad, hermano? La cortesía es algo bonito. Y cuando alguien no es amable y no es cortés contigo y tú eres orgulloso, ¿qué pasa contigo? No, es como que te metieron fuego. Todavía un humilde pues aguanta la descortesía y hasta trata de justificar, dice: quizás está muy cansado, quizás está enfermo, ay, mañana regreso. Pero un orgulloso, no, lo pone en Facebook. Pero es que la instrucción era el río Jordán, no era vete a buscar un río. ¿Sí ve? No le dijo Eliseo: busca un río ahí, el que más te guste, te metes las veces que tú quieras y serás. No, había una prescripción divina y una instrucción divina. Tiene que ser en el Jordán.
y tiene que ser 7 veces que te tienes que lavar. Si él se hubiera ido a lavar a Abana y a Farfar, estos ríos que él menciona de Damasco, sí se le hubiera quitado, pero la mugre, no la lepra. Porque esa no era la instrucción de Dios por medio del profeta. La instrucción de Dios era clara. Y note que Eliseo no le dice, ve, métete, quizás te limpias. No, él le habla con autoridad. Ve a tal lado, haz tal cosa y serás limpio. Un mensaje poderoso, hermano. Un mensaje directo, un mensaje sencillo, que por su sencillez Naamán lo menospreció. Lo despreció. Es como el mensaje de la cruz actualmente. Nadie quiere que le hablen de una cruz. La gente dice, no, a mí háblame de ser rico, de ser famoso, de llenar estadios, de ser... No, pero que le hables, no, toma tu cruz y sigue al Señor. ¿Y qué significa eso? Que renuncies a tu voluntad, a tus sueños personales y encomiendes toda tu vida al Señor y a su evangelio. No, yo no quiero eso. Mire lo que dice el verso 13 y 14. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. No es que Eliseo no le dijo, quizás, no, serás limpio. Gracias a Dios que este hombre en su providencia, Dios había mandado gente sabia con él. Eran sus criados, pero eran sabios. Porque si hubieran sido gente mala, le hubieran dicho, mata a ese profeta te está humillando, mátalo, lo podía matar. Pero estos son gente prudente que lo ama, es que lo aman, porque le dicen, Padre mío. No tenían por qué decirle padre, porque era su general. Pero a través de los años podemos ver entonces que habían desarrollado una relación. Había una relación ahí. Era mayor que ellos, habían desarrollado una relación, había sido un hombre justo con ellos y ahora le ruegan, Padre mío. Otro hubiera dicho, bueno, pues si este leproso no se quiere limpiar, vámonos de vuelta para Siria. No, pero es que estos hombres lo aprecian y lo aman y le ruegan. Porque el sentido común, fíjese, el sentido común de Naamán se había cegado por su orgullo cegó su sentido común. Pues si Eliseo no le está pidiendo nada difícil, le hacen 2 preguntas sus siervos, 2 preguntas para hacerlo volver en sí, porque es que su orgullo le está entorpeciendo el entendimiento. Le dicen, ok, si te pidiera algo difícil, pero que te sanara, ¿no lo harías? Y yo creo que Naamán dice para sus adentros, pues sí, porque yo no quiero estar leproso. Entonces le hacen otra pregunta, bueno, y si te pide algo entonces fácil, ¿por qué no lo haces? Naamán desciende a las aguas de ese río que él menospreció, de ese río que él no quería, de ese río que él cuando lo vio dijo, esta agua está sucia, esta agua tiene fango. No sé si se ha metido usted a un río cuando tiene fango, no es agradable. Comienzas a caminar y te comienzas a hundir en un lodo ligoso, extraño, que tú te quieres salir corriendo. Si usted busca, hermano, en información del río Jordán, el río Jordán más o menos ese es el aspecto que tiene. Actualmente es un riachuelo lleno de lodo, de aguas sucias, de aguas revueltas. Y Naamán, hermano, no solo fue curado de su lepra, no solo fue curado de su lepra, no es que cuando Dios hace algo, lo hace tan maravilloso que no tenía una piel de un hombre de su edad, tenía una piel, hermano, de un hombre, de un joven, de un niño. Una piel hermosa, una piel tersa, una piel suave. Yo me la imagino, hermano, que wow, o sea, la Biblia no menciona, pero seguramente que la reacción de sus criados fue de asombro. Claro, al principio Naamán estaba incrédulo, ya decía, qué tonto, una vez, qué bárbaro, soy el general de Siria y este profeta mira lo que me tiene haciendo otra vez. Pero va a ver, salgo la 7ª y lo mato si no estoy limpio.
Pero la expresión, hermano, de asombro tuvo que haber sido tremenda de sus siervos, porque él tuvo que haberse despojado de sus túnicas de general, de su orgullo fue humillado, tuvo que seguir la receta porque esa era la receta y no había otra, y tuvo que quitarse quizás en frente de sus siervos que nunca lo habían visto desnudo más allá de partes de los brazos o de partes de los pies, y tuvo que despojarse y comenzar a mostrar todo su cuerpo, las llagas, la pudredumbre quizás ya en partes extremas que habían avanzado, y tuvo que humillar su orgullo y descender a esta agua. Y a mí no me gusta mucho la numerología porque a veces se prestan muchas exageraciones, pero en numerología el 7 representa plenitud, el 4 es el número de la tierra y el 3 es el número del cielo, y cuando se juntan 4 y 3 pues hacen 7, ¿no? Y eso habla de perfección, habla de una obra plena que Dios hace perfecta. ¿Y cuál es esa obra? Esa obra nosotros sabemos, hermano, que los evangelios dice que es creer en el que Él envió, creer en Jesucristo. La obra más grande del Señor no es tanto la obra de creación, la obra de creación es hermosa. Y el Salmo 119 dice que los cielos cuentan su gloria, pero la obra más grande que el Señor ha hecho fue en la cruz del Calvario, hermano. Así que Naamán fue humillado. Y vea lo que pasa en el verso 15 y 16. Verso 15 y 16. Perdón, me salté un verso, hermanos. Hechos 16, 30, 31. Me salté un verso, es que les quiero explicar este verso antes de proceder con la historia. Y es que así como la instrucción fue fácil, lávate y serás limpio, la instrucción del evangelio es fácil, cree y serás salvo. Mire lo que dice Hechos 16, 30, 31. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sencillo, ahí está. La misma instrucción, la instrucción que le dio Eliseo a Naamán fue sencilla y verdadera. Sencilla porque no implicaba más allá de una mera obediencia diminuta, y verdadera porque se sanó. Y el evangelio es igual, cree en el Señor Jesucristo, una instrucción sencilla, pero verdadera, porque millones que creemos en el Señor hemos sido salvados por Él. Ahora sí continuamos. Verso 15 y 16, ahí Segunda de Reyes 5, 15 y 16. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, ¿sí ve? Venía con gran cantidad de gente. Y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Eliseo no tiene el más mínimo interés, hermano, en oro, en plata, en ropa. El dinero para él no le mueve para nada el corazón. Por eso es que cuando yo le dije anteriormente que cuando Naamán llega delante de su casa, debió haber sido una casa muy humilde. Debió haber sido una casa muy sencilla, sin ningún lujo. Y sus ropas seguramente eran ropas viejas del profeta. Tenía la oportunidad. Este hombre le está ofreciendo trae mucho dinero. Pero Eliseo lo rechaza todo. Pero lo impactante acá, hermano, es, mire también lo que dice este hombre: conozco que no hay otro Dios sino en la tierra de Israel. La historia comienza con un hombre altivo, pagano, orgulloso, incrédulo, y ahora la historia da un giro, hermano, y vemos a un hombre limpio, sin lepra, humillado, agradecido por lo que Dios ha hecho en él, e inmediatamente reconoce al Dios de Israel. Dice: ahora conozco, no hay otro Dios como el Dios de Israel, porque recuerde que en ese contexto de esas culturas, cada nación tenía su Dios, cada nación tenía sus deidades que les atribuían cierta cantidad de milagros y de beneficios para la nación. Le dice: te ruego que me recibas un presente. No lo acepta este hombre. Y este hombre, hermano, se pudo haber ido desde el río a Siria, porque la instrucción no fue: ve, cuando seas limpio regresas. No, él se pudo haber ido. Y ya hubo un antecedente en el evangelio, que cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, eso lo ve usted en su casa en Lucas 17, 16,
Solamente uno vuelve a dar gracias. Y los otros 9 se van. Jesús dice, cuando vino este leproso, y era samaritano, no era judío, los 9 judíos se fueron. Ya fuimos, no, nos vamos. El samaritano vuelve porque quiso volver, porque estaba agradecido. Y Señor pregunta, ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? El único que volvió fue el que estaba agradecido. Y este hombre está agradecido. En ningún momento le dijo el profeta que tenía que volver, pero él vuelve por su propia voluntad. Vuelve agradecido, vuelve cambiado, vuelve convertido al Señor. No solamente se le ha quitado la lepra que lleva en la carne, se le ha quitado la lepra que lleva en el corazón. Y ahora quiere creer en el único Dios verdadero. Aquí en este pasaje vamos a ver varias cosas. Número 1, su caso no tenía remedio. La lepra era incurable, como dijimos, como el caso de todos los pecadores que están sin Cristo. Todos los pecadores que están sin Cristo, hermano, su caso no tiene remedio, sino a través de la mano de Dios únicamente. Pero así como Naamán fue limpio, así el pecador puede ser perdonado. Segunda cosa que vemos acá, la providencia de Dios puso en el camino a una muchacha de fe. ¿Ok? Esta mujer, hermano, no tuvo miedo de hablar el evangelio, de comunicar una buena noticia. Porque eso significa evangelio. Usted dice, ¿evangelio en el Antiguo Testamento? Sí, es que el evangelio está en el Antiguo Testamento, por todos lados. Le da una buena noticia, ella le dice. Y esa es parte de la providencia de Dios. El Señor, hermano, envía a predicar a sus siervos y su palabra será predicada y no vuelve atrás vacía, hermanos. 3, el milagro de Naamán a un extranjero es un tipo de la salvación que vendría a todos los que no fueran israelitas, a todos los gentiles. Este milagro, mire, si usted me pregunta ¿para qué existe la historia de Naamán en el Antiguo Testamento? Esta historia de Naamán, el Espíritu Santo la dejó 800 años antes de Cristo en este libro de Reyes para que cuando viniera Cristo, Cristo hablara de esta historia. Mire lo que dice Lucas 4:27. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ahí está. ¿Y cuál es el contexto de este pasaje? El contexto de este pasaje es que a Jesús lo están rechazando los judíos. Y él les dice, no, si esto ya desde hace tiempo está escrito. Cuando en los tiempos de Eliseo había muchos leprosos en Israel y él no sanó a ningún judío. Él sanó a un sirio que vino de otro lado, a un pagano, a un idólatra, que no era parte del pacto, sino que por pura gracia fue sanado. Y de eso está hablando Jesucristo cuando los judíos lo rechazan, eso les está diciendo. Ustedes me están rechazando, pero más adelante dice en otro pasaje, vendrán del norte, del sur, del este, del oeste, y se sentarán con los patriarcas en el cielo, los que habían de venir, y esos somos nosotros, hermanos. Naamán el sirio, Naamán el leproso, es un tipo, una figura de todos los gentiles que vendríamos a ser salvos por gracia mediante Jesucristo. Y aquí, aunque no lo preparé, pero ahorita salta a mi mente algo bien tremendo. Y es que note, hermano, que Eliseo no había sanado a ningún leproso. Y él podía haber sanado a los leprosos de Israel, pero él no sanó a ningún leproso israelita. No era un milagrero, ¿verdad? Él hubiera dicho, no, pues campaña de milagros, vengan todos los leprosos de Israel, los voy a sanar. Y los hubiera sanado porque Dios estaba con él. Pero él no andaba en busca de eso. Él estaba tranquilo en su casa, esperando hacer la voluntad del Señor y que el Señor le indicara qué hacer, cómo moverse, cómo actuar, cómo proceder. De hecho, Naamán el sirio es el único leproso que Eliseo sana. Eliseo no sana más leprosos, es el único leproso que él sana. Para que en un futuro, cuando Cristo viniera, Cristo citara esta historia y hablara de que el evangelio se iba a ser predicado por todo el mundo y mucha gente extranjera, idólatra, pagana, de muchos diferentes trasfondos culturales, étnicos, idiomáticos, religiosos, etcétera, vendríamos y seríamos salvos por medio de Jesucristo. Dios tenía un plan con Naamán desde antes de la fundación del mundo. De hecho, en el verso 1 dice, aunque Naamán no lo sabía, que todas las victorias que obtenía era porque Jehová se las daba. Explíqueme eso.
Si usted no cree en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios y en que en Dios es Dios de toda la tierra y que todas las almas son de Él, Dios sacará, hermano, miles de personas de todas las religiones del mundo, del hinduismo, del islamismo, de los testigos de Jehová, de los mormones, de todas esas sectas y religiones que existen en el mundo, para salvar a los que son suyos. Porque de la misma forma, hermano, que Dios ya estaba trabajando y orquestando todas las cosas en la vida de Naamán antes de que Naamán viniera al conocimiento de Dios. A nosotros, hermano, Dios fue muy bueno con nosotros aún antes de convertirnos. ¿Quién de ustedes no antes de convertirse pasó por una situación difícil? Que quizás hasta estuvo en peligro su vida. Y usted dice, wow, me salvé por un pelito. No, no fue un pelito, fue el propósito de Dios. Yo me acuerdo cuando yo todavía no era hermano cristiano y a veces le cuento estas cosas a mis hijos y a mi familia, se impresionan, wow, porque ellas nunca me conocieron en el mundo, ¿no? Y yo pues obviamente antes de casarme no era cristiano, hace muchos años. Y les contaba que pues un día en esa locura de la juventud que empecé a tomar con una persona que yo no conocía y estábamos tomando y entonces me dice, ¿quieres ir al centro? Le digo, pues sí, vamos. Y empezó a desarmar un carro ahí en la calle y a abrirlo y a robárselo. Y yo pues ya un poco, ya no en mis 5 sentidos, me fui con él, el carro se arruinó, vamos a regresarnos, se robó otro carro. Pero fíjese que si los dueños salen cuando nos estábamos robando los carros, nos meten un balazo, hermano, ahí en esa escena. Y tú dices, no pasó nada, pero es que muchas veces no alcanzamos a ver la providencia de Dios, aún en esas cosas, antes de que nosotros, hermano, viniéramos al conocimiento del Señor. Por eso es que ahora a veces cuando se me cierra una puerta, digo, ahorita la abro. A veces se les han quedado a los hermanos las llaves adentro. No se preocupen, hermanos. Señor, con permiso. Y otra cosa, una conversión radical en Naamán. Una conversión, hermano, extrema. Wow, qué rico es cuando alguien se convierte hacia Cristo. Qué rico es. Y no esa gente que va ahí, que definitivamente dan como tristeza ver sus conversiones. No, este hombre tiene una conversión, hermano, de 180 grados. Sí, 180 grados. 180 grados es esto. Tú vas en esta dirección, en el mundo del pecado, de hacer tu voluntad, de ser un mal hablado, un lujurioso, un maldiciente, que odias a todo mundo, un orgulloso, un peleonero, un chismoso, y viene el Señor, te convierte y das un giro de 180 grados al temor de Dios, la santificación, congregarte, servir a Dios, de verdad vivir una vida cristiana en serio. No vaya a decir como una persona que, una vez una persona estaba hablando de los giros de los grados y como que no sabía bien qué son 180 grados, qué son 90, qué son 360. Entonces dice, no, yo cuando me convertí, mi vida dio un giro de 360 grados. Dije yo, pues sigo igual en el mundo. Y usted se ríe, pero hay gente que le pasa eso. Llega a la iglesia, se echan 2 que 3 lloraditas, 2 que 3 sentidas bonitos. Ay, qué bonito. Y su vida da un giro de 360 grados. Siguen siendo los mismos, mal hablados, maleducados, orgullosos, irrespetuosos, chismosos, problemáticos, peleoneros, amargados y más. Pastor, ¿usted cómo sabe que la vida de este hombre dio un giro de 180 grados? Verso 17 y 19, al 19. Segunda de Reyes 5, 17 al 19. No aceptó el regalo Eliseo. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrar en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Y se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. Es que es más claro que el agua. Una conversión de 180 grados. Este hombre era un idólatra, este hombre era un pagano. Este hombre tenía una deidad a la cual él le rendía pleitesía y honor.
E inmediatamente cuando se convierte al Señor, desprecia esa deidad, un tal Rimón, un dios que los sirios consideraban que era el dios de la tormenta y el dios de la lluvia, prácticamente el que les proveía todo su sustento. Y a Naamán no le importa a Rimón. Él dice: no, yo no volveré a ofrecer sacrificio a nadie más sino a este Dios que me sanó, al Dios verdadero, al Dios de Israel. Ahí en la Reina Valera no se entiende bien la carga de qué, de 2 mulas de qué, pero en la Nueva Versión Internacional está más claro el verso y dice que la carga son 2 cargas de tierra. ¿Por qué está pidiendo 2 cargas de tierra? Lo que está diciendo Naamán es: yo quiero echar 2 costales de tierra o 2 cargas de costales de tierra en un par de mulas y llevarme esa tierra de vuelta para Siria. Y la razón es que aunque su conversión es completa, porque obviamente nace completamente de nuevo, uno no nace medio de nuevo, uno nace de nuevo o no nace. Okay. Aunque su conversión es completa, obviamente su teología es deficiente, ¿no? Porque le falta todavía conocer más a profundidad a Dios. Entonces, en aquel entonces la creencia era de que una deidad solamente tenía poder en una tierra. Okay. De hecho, hubo profetas de la Biblia que lo llegaron a creer. Por eso es que cuando Jonás es mandado a predicar a Nínive, Jonás, ¿qué dice? Pues me voy, y escapa, trata de escapar de la presencia de Dios. Porque se llegó a creer eso en su momento. Era muy común que cada quien decía: cada nación tiene su deidad, cada pueblo tiene su Dios, y ese Dios solo tiene jurisdicción y poder en su tierra. Entonces Naamán piensa: si yo me llevo tierra de Israel, me estoy llevando de cierta forma la deidad, y entonces voy a hacer una cama de tierra o un altar con esta tierra donde yo pueda ofrecer sacrificios al único Dios verdadero. Eso es profundo, hermano. Wow. Todo el sacrificio de llevar tierra. Cualquiera hubiera dicho: ¿para qué llevo tierra? Quizás después se me pasa la emoción y vuelvo con Rimón. Y pide una excusa explicando, dice: en esto perdone Jehová a su siervo, que cuando yo entre con mi rey al templo, porque él entra a adorar a Rimón, y él se va a recargar de mi brazo, que se vea, que se entienda que parte de mi inclinación es para ayudarle a levantarse, no porque en mi corazón está adorar a esta deidad pagana. Ahora él entiende que no es un Dios verdadero, que es un ídolo, y que el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. Wow, qué terrible, qué hermoso está esto. Irónico, estaba pasando algo irónico en Israel, porque en el contexto, cuando tú lees todo el libro, los israelitas no creían en Jehová, la mayoría. No creían en Jehová. Ellos creían, ¿saben en quién? En Baal. Fíjese lo irónico: un extranjero viene de lejos a Israel y se convierte a Jehová, y los israelitas que viven en Israel convertidos a Baal. ¿Sí ve la ironía? ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia del que Él quiere. Esa es la razón. Y el profeta le contesta: ve en paz. El profeta es maduro. Eliseo tiene un criterio bien amplio y no sale con su legalismo, ¿no? Alguien legalista: no, ahí está el demonio, no entres ahí. No. El profeta maduro en su criterio entiende: este hombre está recién convertido, tiene deberes como general de un ejército que cumplir. Okay. Él no está adorando a Rimón en su corazón, él solamente está cumpliendo con su trabajo, pero él quiere ser íntegro a Jehová, sacrificar solo a Jehová, hasta llevar tierra para hacer un altar solo para Jehová. Ve en paz, le dice. No le pone tropiezo, no le comienza a decir un montón de reglas legalistas. Y escucha, hermano, ¿qué era necesario hacer para convertirte a Jehová en el Antiguo Testamento? Circuncidarte. No podías entrar al pacto sin circuncisión. La circuncisión era la puerta de entrada al pacto. Pregunta: ¿Eliseo manda circuncidar a Naamán? Claro que no. Naamán estuvo haciendo un montón de obras en su vida, buenas obras para que Dios lo sanara. No, ninguna. Era un pagano, era un idólatra, lejos del pueblo de Dios, sin circuncisión, sin entrada al pacto. La pregunta es: ¿por qué entonces recibe la bendición del Señor? Porque el Señor estaba con él, porque el Señor lo había elegido desde antes de la fundación del mundo, y por pura gracia lo sanó y lo salvó.
Esto choca contra la teología judaizante, ¿no? Que los judaizantes dicen, no, es que si tú haces ciertas cosas, Dios te va a bendecir y que no sé qué. Falso, falso. El evangelio de Jesucristo es un evangelio de gracia. Verso 20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Este era el siervo de Eliseo. Tuvo que haber sido el sucesor de Eliseo, de la misma forma que Eliseo fue sucesor de Elías, pero el corazón de Giezi no era como el corazón de Eliseo. Era un corazón malo. Tenía buena instrucción, pero tenía mal corazón. Él tenía buena instrucción, instruido a los pies de Eliseo, pero su corazón era malo, su corazón era perverso. Si ve, la instrucción no lo es todo, hermano. La instrucción no lo es todo. No se trata solo de tener doctrina pura, sino moral pura. Vea que Giezi sale todavía se atreve a decir: vive Jehová. Qué blasfemia, hermano. Va a ir a robar en el nombre de Jehová. Mientras que Eliseo dijo: vive Jehová, que no tomaré nada. Ahora Giezi dice: no, vive Jehová, que mi señor se equivocó, estorbó. Y vea la expresión fuerte, en el sentido de que hay una rivalidad nacionalista. A este sirio, ¿sí? Mi señor estorbó a este sirio con desprecio, porque había una rivalidad nacionalista. Mientras que Giezi, hermano, va a tratar de despojar en el nombre de Jehová, Eliseo dio en el nombre de Jehová, sanó a esta persona. Verso 21 al 24. Segunda de Reyes 5, 21 al 24. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas de 2 de sus criados, para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. En este pasaje, hermano, en estos versos, hay 3 cosas graves que hizo Giezi. Número 1, hermano: deja mal parado a Eliseo, porque va a pedir las cosas en el nombre de Eliseo. Y esto genera que el corazón de Naamán cuestione la integridad del profeta y su madurez, porque Eliseo ya le había dicho que no. Vive Jehová, lo juró por Jehová: vive Jehová, que yo no tomaré nada de tu mano. Y entonces esto obviamente podía cuestionar la integridad del profeta en este nuevo convertido, servirle de tropiezo a un pequeñito, que la Biblia, cuando habla de pequeñitos, habla de recién convertidos. Es gravísimo en la Biblia. Dice que más le vale a esa persona amarrarse una piedra de molino de asno en el cuello y tirarse al fondo del mar. Miente. La segunda cosa es que mientras va corriendo, su ingenio y su codicia echa a andar su maquinaria. ¿Qué digo? ¿Qué invento? ¿Qué digo ahora? Y piensa: ya sé, diré que mi señor dice. Miente en el nombre de Eliseo, que llegaron 2 jóvenes de los hijos de los profetas y que quieren 2 vestidos, un talento de plata. Y tercero, y lo más grave, es que esto podía hacer tambalear la nueva fe de Naamán. Pero Eliseo lo sabe todo. Verso 25 y 26. Segunda de Reyes 5, 25 y 26. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte.
Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Le hizo la pregunta. Jesse, hermano, era el típico profeta de la prosperidad, hermano, de los tiempos modernos, ¿no? Iba tras el dinero, su codicia, y una mentira lleva otra mentira, ¿no? Primero mintió a Naamán, y ahora regresa y Eliseo le dice: ¿y de dónde vienes? No, pues de ningún lado, porque cuando una persona es mentirosa siempre es así, tiene que inventar una segunda mentira para tapar la primera, una tercera para inventar la segunda, y acaban siendo unos mitómanos. Y le dice el profeta: ¿es tiempo de tomar plata? Esta pregunta deberíamos hacérsela a los profetas de la prosperidad de hoy. Mándeles este versículo por inbox. ¿Es tiempo de tomar plata? Verso 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Pregunta, hermanos, ¿de qué le sirvió a Jesse la plata y la ropa? La ropa le iba a servir para ponérsela, para cubrir su lepra. Y cada vez que se la quitaba, esa ropa que fue mala vida, que la obtuvo por ganancia deshonesta, vendiendo el ministerio, y los talentos de plata no le alcanzaban para curarse de la lepra jamás, porque era una enfermedad incurable. Y créame que Dios no tenía prisa por curarlo. La sanidad de Naamán, hermano, es clarísimo. Aquí ya vemos una figura, ya para ir cerrando, clara. Naamán el sirio, el pagano, el idólatra, el extranjero, es traído por gracia a la salvación. ¿Ok? Y este Jesse representa a los judíos que rechazaron a Jesucristo cuando Él vino. El pagano, el idólatra es salvado, es bendecido, ¿ok? Y el judío que rechazó a Cristo y que no venga al conocimiento de Cristo es condenado y recibe castigo, y recibirá castigo en el infierno si no se arrepiente. Entonces el evangelio es un mensaje de esperanza para el que como Naamán se arrepiente, pero es un mensaje de juicio terrible contra el que endurece su corazón. ¿Lo ve? Naamán se arrepiente y recibe salvación. Jesse se endurece y va tras el lucro y recibe condenación. Y con esto termino. Voy a contarles una anécdota y con esto vamos terminando. La voy a leer para que no vaya a ser que altere yo algún punto. Dice, se cuenta que una vez en un parque la gente descubrió que había una pata de los patos, ¿ok? La voy a retomar porque me dio risa, pero escuche. Se cuenta que una vez en un parque la gente descubrió que había una pata que por accidente había trabado su pico en un artefacto donde le quedó atrapado, y esta pata por lo tanto no podía comer, pues no podía abrir y cerrar el pico. Así que la gente del parque, la gente que iba al parque y que visitaba el parque, pues se conmovieron y comenzaron a tratar de atrapar la pata para poder librarla de este artefacto que le había atrapado el pico, porque si no, pues en pocos días iba a morir, pues no podía comer. Y como usted sabe que la gente es tan amante de los animales, se hizo, hermano, algo a nivel ciudad y llamaron un periódico, y qué tremendo, una pata que el pico está atorado en un artefacto y no puede comer. ¿Qué hacemos para ayudar a esta pata? Y trajeron a un especialista en llamar patos por medio de instrumentos de caza. Hay unos instrumentos que emiten unos ruidos y unos sonidos para llamar a la pata y pues ponerle una trampa y poder agarrarla y poder librarla de este artefacto. Vino un profesional, pero fue un fracaso. No lograron atrapar a la pata. La pata le tenía mucho miedo a las personas. Lo último que se vio o se supo de la pata fue que la vieron volar e irse. Y pues ya no se supo nunca más de ella. Lo más probable es que haya muerto, ¿verdad?, de hambre
pues no fue, le tenía miedo a las personas, no se quería acercar a ellos para ser liberada. Y si lo dejamos ahí pareciera una historia triste, ¿verdad? Ya muchos están con su lagrimita. Pero escuche la lección aquí, hermano. Y aunque esa pata, nosotros no sabemos qué pasó con ella y quizás murió, y lo más seguro es que sí, porque le tenía mucho miedo a las personas que la querían ayudar. A mucha gente, hermano, actualmente le pasa lo que le pasó a esta pata, que están atrapados, hermano, en el pecado, están atrapados en el pecado. Pero el llamamiento que el Señor hace por medio del Evangelio, para ellos muchas veces representa una amenaza. Dice, ay no, sí, pero eso de ser cristiano, ya no voy a poder hacer mis cositas. ¿Ok? Entonces el llamamiento al cristianismo y al Evangelio les da miedo. Entonces prefieren que alejarse, hermanos, del Evangelio. Pero realmente, ¿qué querían hacer estas personas con la pata, hermano? Ayudarla. Pero ella que entendió, pues que le querían hacer daño quizás, que la querían, qué sé yo, tal vez comérsela. Y mucha gente, hermano, actualmente interpreta así, dice, no, yo prefiero seguir con mi vida pecaminosa, siguen atrapados en el pecado los va a matar, en primer lugar los va a matar físicamente, en segundo lugar los va a matar eternamente, que esa muerte eterna es pasar toda la eternidad en el infierno, cuando pudieron haber venido al profesional que los está llamando, que es Cristo, y poder ser liberados de esa trampa mortal en la cual están atrapados. Vamos a orar.